Perfecto, gracias. Bueno, algunos de los miembros del grupo habéis preguntado, ¿no? Habéis sugerido usar algún canal de IRC o algún canal de Slack, no propio del grupo. Como ahora después vamos a tener tiempo de estar juntos y de hablar entre nosotros, ¿no? Y de debatirlo, pues cualquier sugerencia, cualquier opinión será bienvenida. No tenemos ninguna decisión tomada al respecto, con lo cual podemos montar una cosa, la otra, una tercera alternativa o simplemente quedarnos con los recursos que ya tenemos, que también son bastantes. Hoy vamos a contar con la presencia de Jorge, ¿no? Que nos va a estar contando, nos va a hablar de OpenStack y de cuál ha sido su experiencia con esta solución de Cloud Computing. Y nada, os animo a todos a que participéis, que preguntéis dudas y que luego también, ¿no? Que si estáis ya usando OpenStack o os lo habéis planteado o lo usasteis en el pasado, pues que podamos debatirlo, ¿no? y hablar entre todos, las cosas positivas y negativas. No lo he dicho, yo soy Fran de Duality y junto con Jero de Sys4net y con Dani también de Duality, pues bueno, organizamos esto y como veis, pues es un foro abierto. Os animo que de cara a 2017, si tenéis cualquier tema, ¿no? Que os gustaría, o bien que alguien tratase en una de las sesiones, o bien vosotros mismos, venir aquí a hablar de cualquier cosa, ¿no? Que pueda caber dentro del paraguas del mundo DevOps, pues que a cualquiera de los organizadores, en cualquiera de las sesiones, a través de Twitter, de email, como sea, pues que no lo vayáis diciendo. Así que nada, le damos las gracias a Jorge y ya pues empieza su presentación. Sí, ahora sí se oye, pero yo creo que se apaga o habrá que llamar a un informático o algo para que lo arregle. A ver, bueno, voy a ir hablando, si veis que se para, pues me lo comentáis y vale. A ver, que yo con Mac no me aclaro mucho, ¿eh? Me has dejado aquí tú y... Vale, sí. Yo creo que... ¿O cómo se le da aquí a la presentación? Visualización. ¿Dónde? Pase de diapositivas, ¿no? Bueno, pues... Lo primero, dar las gracias a Francisco, a Daniel, a Jerónimo, ¿vale? Por ofrecerme dar esta charla, ¿vale? Me comentó Daniel si podía darla. Ya en septiembre, cuando fue el comienzo de las charlas, pues lo hablamos en su momento y la verdad es que pues, yo he estado trabajando pues, cerca de 2 años con OpenStack y me apetecía un poco compartir mi experiencia con ellos y cómo había funcionado, ¿vale? La he titulado La nube libre, pues bueno, todo el tema de cloud, computing y demás, y libre porque OpenStack es una solución de software libre, no gratis, ¿vale? Pero sí libre, ¿vale? Este soy yo, Jorge Martínez, ¿vale? Ahora mismo trabajo como CTO en GTIC, ¿vale? Una empresa de aquí de la región. Ahí tenéis mi cuenta de Twitter, mi LinkedIn, mi email. Tampoco voy a contaros mi vida profesional, que quiera que lo entre ahí en Twitter. No vengo a venderos nada, ni nada, no es mi intención, ¿vale? Pero bueno, para que me conozcáis. Bueno, lo primero es cómo nace OpenStack, ¿vale? Como todo, pues tiene su nacimiento, de cuáles son sus orígenes, para que sepáis de dónde viene esta solución, ¿vale? No sé si conocéis Rackspace, ¿algunos? Rackspace es un proveedor de cloud, ¿vale? De los más antiguos que hay a nivel mundial. Y bueno, ellos tienen su propia solución de virtualización. Pues bueno, pues llega un momento que quieren pensando en liberar parte del código y se enteran de que hay gente de la NASA pues que está trabajando también en una solución de cloud computing, ¿vale? De gestión. Pues bueno, pues ahí está el correo inicial de Jim Curry, de Rackspace, a gente de la NASA. ¿Vale? Pero oye, vamos a compartir código, vamos a hacer una solución viable con temas de cloud computing y bueno, y a partir de ese inicio, ¿vale? Entre Rackspace y la NASA, pues
se genera OpenStack, se han ido añadiendo muchas más empresas después, ahora incluso hay una fundación que se llama la Fundación OpenStack, que es la que gestiona todos los recursos que los distintos partners de OpenStack entregan, ya sea económicos, personales, de hardware, ¿vale? Entonces, hay una fundación específicamente dedicada a la gestión de OpenStack. Un poco para los números, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Yo creo que están desactualizados, yo los saqué de una presentación de Rackspace, pero bueno, hay ahí ahora mismo pues cerca de 340 personas trabajando dedicado a OpenStack, ¿vale? Desplegado en 135 países. Compañías, ¿vale? Compañías. Cerca de 340 compañías, 15.000 personas trabajando, son miembros de la fundación de OpenStack, 2.130 desarrolladores, ¿vale? Contribuciones al código. Como veis, es un proyecto que se mueve mucho y muy vivo, ¿vale? Desde que se creó hasta ahora se han ido añadiendo mucha gente y funciona bastante. No sé, esto es una foto de partner, ¿vale? Ahora mismo trabajando para la fundación de OpenStack. Como todo, hay niveles de partner, dependiendo Platinum, Gold, ¿vale? Pero como puedes ver, está IBM, SUSE, Ubuntu, AT&T, Red Hat, NEC, Fujitsu, VMware incluso, ¿vale? Hay Brocade, la cantidad de gente, de partners que hay apostando por esta solución es grande, ¿vale? Que no es porque sea una solución libre, no quiere decir que esto lo lleven 10 personas por ahí que están juntos por un sitio, no, ¿vale? OpenStack de unos años atrás se ha convertido un poco, sobre todo para los fabricantes de hardware, ¿vale? Como en su niña bonita. Porque, bueno, los que trabajáis con VMware, de hace unos años atrás, VMware ha ido comprando compañías, ¿vale? Como MC Cuadrado, o, digamos, para hacerse su propia solución también de hardware integrada. Y a raíz de eso, pues, muchas compañías de hardware han visto en OpenStack una solución para ellos para, con su propio hardware, dar la solución de virtualización integrada directamente. HP tiene su versión de OpenStack, que es Helix. Cisco tiene su propia solución de OpenStack. Dell, Fujitsu, IBM, VMware, o sea, muchos fabricantes de hardware te dan ya directamente, oye, yo tengo OpenStack, pero lo tengo, digamos, que te da el soporte, te da una versión modificada específicamente para su hardware, ¿vale? Pero que sepáis que hay muchas soluciones y mucha gente trabajando detrás de OpenStack, ¿vale? Que tú puedes descargarte el código y empezar a funcionar con lo que quieras, ¿vale? Que yo eso es mi experiencia personal, ¿vale? ¿Alguna pregunta? No sé si hablo deprisa. ¿Bien? Vale. Bueno, pues ahora paso un poco a materia, ¿vale? De qué es en OpenStack. Antes de la convocatoria del Meetup, ¿quién había trabajado con OpenStack? ¿Oído de OpenStack, sobre OpenStack? Vale. Pues bueno, los que ya hayan trabajado con OpenStack, pues esta parte como que ya se la tendrán conocida. ¿Vale? OpenStack, ¿para qué nace principalmente? ¿Vale? Automatización y orquestación de recursos IT, ¿vale? Tenemos portales de autoservicio, aplicaciones que se conectan vía API, ¿vale? A OpenStack, y tenemos pool de recursos, automatización de redes, principalmente, ¿vale? OpenStack lo que le va a dar es una capa por encima para que la gente, clientes o nosotros mismos, departamentos de IT, tengan acceso a recursos IT, ¿vale? Redes, almacenamiento y máquinas virtuales, ¿vale? Que no, como cualquier capa de virtualización, ¿vale? Pues eso, ofrecer TI de autoservicio de una forma rápida y que también que sea de una forma escalable, ¿vale? La filosofía de OpenStack es que la solución sea fácilmente escalable, tanto de forma horizontal como de forma vertical, ¿vale? Y de una forma heterogénea, ¿vale? Independientemente del hardware, puedes mezclar hardware de almacenamiento, mezclar hardware de red, mezclar hardware de computación, ¿vale? Es de una forma heterogénea todo. ¿Vale? No sé si se ve esta imagen muy bien, yo creo que no, ¿vale? Esta es una de las primeras imágenes que cuando uno lee la documentación de OpenStack se ve, ¿vale? Es la arquitectura interna, ¿vale? de OpenStack.
¿vale? OpenStack está definido en servicios, ¿vale? Desarrollado principalmente en Python, ¿vale? OpenStack está dividido en módulos, ¿vale? Y estos son un poco los módulos principales que va a tener cualquier instalación de OpenStack, ¿vale? Puedes quitar o puedes poner, o hay otros más que son secundarios, pero más o menos estos suelen ser los principales, ¿vale? Que os comento aquí. Y cómo están interconectados entre ellos, ¿vale? Si veis en la documentación de OpenStack, pues se ven todos ellos, ¿vale? Desde Keystone, que es el que provee autorización, Glance, que provee imágenes, Nova, que es el que provee servicios de computación, Neutron, que es el de la red, ¿vale? Cinder, que es el que provee almacenamiento, Horizon, que es la interfaz web, y Shift, que es objetos, ¿vale? Esos sí serían los, por así decirlo, los básicos que suele tener cada... Shift no suele tenerlo, no es necesario, pero sí el resto sí suelen ser básicos de una instalación de OpenStack, ¿vale? El resto ya son más añadidos, aparte de... Hay un listado enorme de proyectos que hay adyacentes a la propia arquitectura de OpenStack, ¿vale? Eso es la foto de antes era a nivel de servicios, ¿vale? Procesos que corren dentro de las máquinas. ¿Cómo se divide nuevamente OpenStack, ¿vale? ¿Cómo lo dividen ellos? Están los cuatro nodos básicos, ¿vale? Que se puede entender. Controller, nodo de compute o computación, nodo de red y nodo de almacenamiento, ¿vale? El nodo controller, ¿qué va a tener? Pues va a tener Keystone, que es el servicio de autenticación, Horizon, que es la interfaz, ¿vale? Y también puede tener parte de otros servicios, ¿vale? Normalmente, pues, como capa de software, pues podrá ser un MySQL, en Multimaster, son soluciones que te piden, Rabbit para colas MQ y Apache, ¿vale? El nodo de computación, pues bueno, pues ya tiene Nova, que es el proceso que gestiona el hipervisor, agentes de Neutron, que es para la red, y en algunos casos pues hay gente que le suele poner también almacenamiento, ¿vale? Y luego tenemos el nodo de red, el Neutron, que es el que da a las máquinas virtuales acceso a red privada o a Internet. También puede tener más servicios, balanzadores de carga, servicios de VPN, ¿vale? Y luego el storage, que está funcionando con procesos de Cinder y Glance, pues es el que da acceso directo al almacenamiento, ¿vale? Eso sería, por así decirlo, estos son máquinas físicas, ¿vale? Esto se refiere a lo que son máquinas físicas que corren esos servicios, o físicas o virtuales, también se puede hacer. Eso es lo que os comentaba un poco, ¿vale? Los servicios que tiene OpenStack: Nova, que es la capa de computación, Shift, que es la capa de almacenamiento de objetos, almacenamiento S3, Amazon S3, pues es igual, ¿vale? Sobre todo usual para guardar imágenes, CDNs o imágenes de máquinas virtuales se puede utilizar también, externa. Glance, que es el repositorio propio de imágenes que se van a desplegar de máquinas virtuales. Keystone, que es el que se encarga de la autenticación entre todos los procesos. Horizon, que es el dashboard, la parte web. Neutron, la parte de red. Cinder, que es el storage, pero de bloques, ¿vale? El otro era de objetos, esto es bloques. Bloques es discos, ¿vale? Almacenamiento de discos. HIT, este ya se ha añadido, ¿vale? Esto es orquestación. Este te permite, a través de plantillas YAML, automatizar la creación de entornos, ¿vale? Quiero montar un Kubernetes automatizado, o quiero montar una plataforma con mis servidores web, MySQL y demás, lo puedes automatizar con HIT, ¿vale? Hay muchas plantillas de gente que ya te lo hace. Te crea la red, te crea las máquinas, lo hace todo, ¿vale? Celiometer es telemetría, ¿vale? Una especie de monitorización interna para las máquinas virtuales. Trove, que es Database as a Service, ya es un proyecto que ya lleva funcionando tiempo, ¿vale? Ahora mismo, últimamente, OpenStack sí está empezando a meter software as a service, ¿vale? Principalmente creo como es una solución de infraestructura como servicio, pero ha ido metiendo proyectos
para dar software como as a service. Trove es uno de los más antiguos, que es eso, dar base de datos MySQL o Postgres o Mongo de non-SQL como servicio, ¿vale? En realidad lo que hace es levantar una instancia con un MySQL ya preparado y se lo ofrece directamente al resto de máquinas virtuales. Sahara, que es Hadoop, ¿vale? Igual, Hadoop as a Service, también es un proyecto bastante importante que ha tenido por todo el tema de Big Data que se mueve mucho, pues igual, hay un servicio, ¿vale?, para automatizar la creación de Hadoop, ¿vale?, dentro de OpenStack, de tu propia infraestructura de OpenStack. Aquí hay, bueno, ya os digo, la lista de proyectos es grande. Hay un proyecto de files, que es para servidores de ficheros as a service, o sea, que tú das servicio de NFS, de servicio de SMB a las máquinas virtuales sin tener que levantar una. Tú, pues, oye, a través de Cinder o de SIF, automáticamente le das acceso por SMB o acceso por NFS a las máquinas virtuales. Hay otro de DNS as a service, igual con Power DNS como servicio sin tener que montar. El tema de balanceadores de carga VPN, eso va integrado aquí dentro del propio Neutron, ¿vale? DHCP también va integrado dentro del propio Neutron. Con esto creo que quede claro que todos estos servicios corren dentro de los nodos, ¿vale? Parece, de principio, pues, oye, son bastantes, ¿vale? Cuando te empiezas a leer la documentación, pensad que el manual de instalador de la instalación de OpenStack son casi 200 folios, ¿vale? No es algo que hay que leer, ¿vale? Porque también te lo explican todo de pe a pa, es como yo le digo, un guía burros, ¿vale? O sea, el que falle hacer una instalación de OpenStack leyéndose el manual oficial es porque algo te ha saltado, macho, porque está súper bien explicado, tanto para CentOS, Red Hat, Ubuntu, Debian, SUSE, ¿vale? Está muy, muy bien detallado el manual. Y viene la instalación ya os digo, de todos estos SIF, no, ¿vale? Pero sí del resto, de los básicos para tener funcionando, sí vienen detallados perfectamente la instalación de todos esos servicios. ¿Vale? Hipervisores soportados, muy importante, ¿vale? OpenStack, al contrario que Citrix o VMware, él no tiene un hipervisor definido, ¿vale? VMware tiene el suyo propio, SX, Citrix Xen, Microsoft tiene Hyper-V, ¿vale? OpenStack no tiene un hipervisor definido, puede trabajar con muchos, ¿vale? Pero él los divide en 3 bloques de hipervisores. Está el grupo A, que es el soporte completo, ¿vale? Aquí están KVM y QEMU, ¿vale? Son casi iguales, ¿vale? KVM es para virtualización completa por hardware, QEMU es como cuando trabajas con una máquina, quieres montar OpenStack en una máquina dentro de VirtualBox, pues tienes que utilizar QEMU, ¿vale? Cuando tu máquina no tiene acceso a las extensiones de virtualización por hardware, ¿vale? Estos son los que más soporte tienen dentro de OpenStack, la que más funcionalidades tienen. La migration, o sea, migración en caliente de máquinas por bloque, ¿vale? Todas las funciones que van saliendo se testan sobre estas 2 bases, ¿vale? Soporte medio, pero creciendo. Hyper-V, ¿vale? OpenStack puede levantar máquinas en Hyper-V, ¿vale? Máquinas Microsoft. VMware, igual, puede funcionar con SX y con SXI. Con SXI el problema que tiene es que SXI, el acceso a la API es de solo lectura, con lo cual es bastante limitado. Y ya su VMware, al final, si ya tienes una infraestructura de VMware, bueno, también puede servir. Yo lo he visto en sitios de gente que tiene muchas islas pequeñas de VMware porque tiene la licencia de 3 nodos y no quiere no quiere pasar a una Enterprise porque tiene la Essential. Pues dice, bueno, pues puedes montar una capa de OpenStack por encima que te gestione todas esas islas de OpenStack, ¿vale? De VMware. Es un poco así, pero bueno, hay gente que para todo, ¿vale? Xen Server, ¿vale? Y de Citrix, y luego Xen vía Libvirt, ¿vale? Y luego está el tercer grupo, que son discontinuados, ¿vale? Que pueden funcionar, pero lo normal es que den problemas porque ya en las versiones actuales no se utilizan. Docker es a partir de Icehouse se descontinuó el servicio y yo lo he intentado hacer funcionar en Juno y demás y
y nada, no funcionaba de ninguna manera. Linux Container, y Bare Metal tampoco funciona. ¿Vale? De todas maneras, hay una matriz, ¿vale?, de soporte que ahí especifica no solo los hipervisores, sino qué funciones de OpenStack funciona en cada hipervisor. Lo digo, como la migración en caliente por de bloques con máquinas, ¿vale? Ahí se puede ver toda la matriz de funcionalidad. Cambiar toda la plataforma de VMware por KVM. A ver, a mí lo que me gusta principalmente de OpenStack, ¿vale?, y KVM, que es con lo que yo he trabajado, sobre todo es porque me gusta que sea heterogénea, ¿vale? Que puedes reutilizar hardware, da igual el que sea, no tiene por qué ser igual, las máquinas, una puede ser Dell con un procesador diferente, uno Intel, otro AMD, y puede funcionar. Y con lo cual, a mí me gusta eso en el sentido de que puedes darle vida a máquinas más antiguas que a lo mejor otras soluciones ya no te soportan o que te obligan a tener o ya no está en soporte. Entonces, para mí yo sí lo quitaría. Y lo he puesto no en infraestructuras grandes, ¿vale? Estoy hablando en empresas que a lo mejor pueden tener 50 o 60 empleados, ¿vale? Con una infraestructura con 4 máquinas, con 4 servidores, montar una infraestructura de OpenStack. Y 2 son Dell, uno es un clónico y otro es un HP. Entonces, que para mí sí es una solución viable. La cuestión es que necesitas una persona que esté dispuesta a mojarse en OpenStack, ¿vale? Porque no es fácil, ¿no? O sea, de primero no es sencillo el manejarlo. Sí que en las últimas versiones, sobre todo el control de errores y demás, lo han mejorado bastante, pero es una solución que hay que meterse. Para lo bueno y para lo malo te deja meterse hasta las entrañas, ¿vale? Puedes mirar los scripts de Python, todo lo que hacen cada funcionalidad y sí que te permite llegar hasta a esa profundidad. Pero vas a necesitar de eso. Una vez que está funcionando, no sueles tener problemas. Yo no he tenido problemas de rendimiento en infraestructura más allá de lo que pueda tener con VMware. O sea, el rendimiento te lo da la máquina, te lo da el almacenamiento y te lo da tu red. La gestión del día a día, si has montado bien la plataforma, no vas a tener mayor problema. Ahora, si tú tienes ahora mismo una solución con un nodo DSX y quieres migrar a OpenStack, pues no es la solución más recomendada, porque todo en un solo, all-in-one, como se le dice los americanos, no es lo más recomendable para OpenStack, ¿vale? No es que todo lo tengas en un mismo nodo, no te lo recomiendo. Ahora, que ya puedes disponer de 3, 4 máquinas, sí ya puedes empezar a hacer una plataforma que lo bueno es que te va a permitir crecer de forma horizontal sin problemas, ¿vale? No puedes ir añadiendo nodos de computación, nodos de almacenamiento sin mayor problema, porque una vez que tienes uno, añadir más es fácil, ¿vale? El mapa inicial sí tienes que pensarlo bien, sobre todo el almacenamiento, la red, sí hay que hacer un buen estudio, pero una vez que ya lo tienes hecho, el resto, añadir nodos, no tienes mayor problema. Para una infraestructura, una mediana gran empresa, para mí sí es una solución viable. Y aquí en España hay empresas que dan soporte de OpenStack también, ¿eh? No solo nosotros, pero que hay más empresas que sí dan soporte. No es una solución muy conocida, ¿vale? Porque VMware copa el mercado muchísimo, lo sabemos, incluso Citri tiene problemas para entrar en muchos sitios, a pesar de ser una empresa ya muy conocida. Pero yo, por el tema aunque sea feo, pero por el ahorro de costes, que al final muchas veces por qué las empresas van a mirar Linux es por el tema de ahorro de costes, es una solución que puede funcionar bastante bien. ¿Vale? Almacenamiento, ¿vale? Igual, parte muy importante en la planificación hay que pensarlo muy bien, ¿vale? El almacenamiento en una solución de virtualización es crítico, ¿vale? Es lo que te puede tirar abajo el rendimiento. Tú puedes tener la máquina para ejecutar con 4 cores físicos, 256 gigas de memoria,
doble tarjeta de red de 10 gigas, vale, pero luego metes un almacenamiento compartido que no da la talla y entonces vas a tener problemas de I/O por todos lados. Y si tienes problemas de I/O, da igual que van a estar tu CPU muriéndose de risa y vas a tener problemas de I/O. Vale, CEP o RBD destaca entre todos como solución libre de almacenamiento distribuido y altamente escalable. ¿Vale? CEP, eso daría para otras charlas por sí solo, porque es largo y tendido, pero sí es, ya lo digo, es una solución de almacenamiento, es software libre y es distribuido, ¿vale? Es lo que la gente que maneja VMware, la Virtual NAS, ¿vale? Pues es lo mismo y es muy, muy, muy escalable, ¿vale? Pero muy, muy escalable con palabras mayores, ¿vale? De petabytes, exabytes y funciona muy, muy bien, ¿vale? A la vez de, digamos que para ti es una capa muy importante para la virtualización, ¿vale? Yo lo he montado porque para tener almacenamiento compartido para los nodos, para poder utilizar migraciones en caliente entre nodos y demás, con cluster FS, que es como un FS un poco mejor, no conseguí que me funcionara bien las migraciones en caliente, no detectaba que era almacenamiento compartido y me decidí por CEP. Igual, puedes tener distintos tipos de almacenamiento dentro de CEP, SATA, SAS, SSD, los tienes definidos, les puedes dar colas, prioridades, puedes jugar mucho con CEP, ¿vale? Una cosa que se queja la gente de VMware, que CEP no tiene soporte para NFS. Entonces, la gente de VMware no lo puede utilizar, por eso reniega de él. Por ejemplo, SUSE sí tiene SUSE Storage, ¿vale? Que es CEP al final, debajo. Lo que te hacen es te montan un gateway de iSCSI para conectarlo a VMware. ¿Vale? Puedes hacerlo pagando con SUSE o puedes hacerlo tú, que al final es un iSCSI, ¿vale? No se puede utilizar. ¿Vale? ¿Qué se encarga del almacenamiento? Cinder, ¿vale? Es el servicio. Pues Cinder, a pesar, puedes utilizar LVM, NFS, Cluster, CEP, pero también tiene driver y soporte para muchas de las cabinas de almacenamiento que hay en el mercado. IBM, MC, NetApp, Fujitsu, HP. Con driver, ¿qué quiero decir? Snapshots en caliente, clones en caliente, ¿vale? Para todas esas funcionalidades que tienen las cabinas de almacenamiento, poder utilizarlo de forma nativa, ¿vale? Sacarle el rendimiento a que tenga esa solución. Pero ya os digo, si alguien tiene planteamiento de utilizar CEP, o sea, OpenStack, que mire CEP, ¿vale? Si no tiene cabina de almacenamiento. Y antes de hacer la inversión en una cabina de almacenamiento, CEP es una solución muy buena porque a nivel de ahorro de costes puede ser muy importante. No sé, todo el mundo sabe lo que o que no lo sepa, una cabina de fibra con All Flash ahora mismo, pues el precio se dispara, pero muy, muy, muy largo. Entonces, CEP, lo bueno es que hoy montas un servidor con 10 discos, que los hay, o 24, o 6, y luego te quedas falta de almacenamiento, pues añade otro servidor y entra dentro del clúster de CEP, y para OpenStack todo eso es transparente. Se hace sin parada, meter máquinas nuevas, meter discos en el clúster de CEP, no hay parada para nada. La distribución de la información la hace él de forma transparente y automática. Ya os digo, eso, si alguien quisiera, se podría dar otra charla solo de CEP, que también... Sí, sacar nodos de CEP es bastante sencillo. A ver, si se te han muerto, ya es otra cosa, pero normalmente, si tienes bien definidas las réplicas, ¿vale? Porque CEP tú defines... Se divide, él la información la divide en bloques, ¿vale? Tú le dices el tamaño y tú le dices de esos bloques cuántas réplicas quieres que tenga. Y entonces esas réplicas incluso le dices, él sabe, puedes definir físicamente cómo están separados los discos de uno de otro, tanto por rack como de disposición geográfica. Entonces él usa ese algoritmo con esa información para distribuir la información de la manera más efectiva. Entonces, cuando una máquina se cae, dice, bueno, pues ahora mismo esos bloques que estaban en esa máquina tengo que empezar a distribuirlos entre otras máquinas y los que estaban en las réplicas tienen que estar disponibles. Pero eso lo hace automático solo él, ¿eh? La cosa es que como no tengas un buen almacenamiento y se te cae una máquina,
el lío que empieza a moverse, porque si se te han caído 4 teras, él tiene que replicar 4 teras entre todos otra vez. Entonces, por eso os digo que el almacenamiento la planificación es importante, ¿vale? Porque luego te puede llevar quebraderos de cabeza en ese sentido. Pero sacarnos del clúster de CEP para parar por un mantenimiento o por una cosa, hay que hacerlo con ojo, porque si lo paras, es eso. Él tiene un tiempo de espera, ¿vale? Dice, se me ha caído un nodo, le puedes programar, me espero 10 minutos, si a los 10 minutos no ha vuelto a la vida, vale, pues entonces la información que tenía él la empiezo a replicar otra vez. Y eso pues, puede tener una carga de red y de I/O importante. ¿Vale? Dispara. Si tienes cabina no es necesario. CEP es para... Si tú tienes un servidor con muchos discos, ¿vale? Si tú quieres utilizar un servidor como si fuera una cabina, ¿vale? Y si uno o varios o los que quieras, ¿vale? Que lo bueno que te permite CEP es que es escalable de manera horizontal, ¿vale? Que yo tengo un servidor o me compro un PC, componentes y le pongo 2 discos para sistema en RAID y le meto 4 de SSD, ¿vale? Me quedo sin espacio, mañana voy, compro otro PC en PC componentes y le meto otro y lo engancho en el clúster, ¿vale? Sí. Porque si quieres tener replicación entre cabinas, por ejemplo, si no te lo hace la cabina, si la cabina no te hace replicación entre ellas, sí, pero añades una capa de complejidad que yo creo que es innecesaria. Y aparte pierdes la potencia. Hombre, no sé que no es una cabina, pero si tienes una cabina por fibra, directamente lo que haces es conectar los nodos de computación a la cabina. Te ahorras el nodo de storage, ¿vale? Digamos que el nodo de storage es para que cuando tienes CEP o LVM o discos locales, pues entonces tienes un nodo específico para el almacenamiento que se encarga de eso. Pero si tienes cabina por fibra o por iSCSI, lo que haces son los nodos de computación los que haces a la misma vez de almacenamiento, se conectan directamente a la cabina, porque te ahorras ese salto, no tienes esa necesidad. Y si la cabina por NetApp no te haces un clúster de NetApp o de IBM, pues es que vas a meter una complejidad al final, porque CEP te dice que quites todos los RAID, no utilices RAID, ¿vale? Ni espejo, ni 5, nada. Tú a él preséntale los discos uno a uno, de forma unitaria, porque él tiene su propio journaling en cada disco, o incluso te dice que el journaling lo separes en un disco SSD aparte, ¿vale? Entonces, él te dice, deshabilita todos los RAID, deshabilita las cachés en controladora, porque él lleva su propio journaling. Entonces vas a meter, si metes un journaling por encima, pues vas a meter otro más. Normalmente los discos él los formatea en XFS, ¿vale? Entonces, que ya os digo que él tiene una forma de trabajar que te dice, no uses cabina. CEP está pensado eso para trabajar directamente con los discos físicos, no con cabina. Podrás trabajar con cabina, pero al final es meter una complejidad por delante. Nova, cuando tú usas CEP, Nova se conecta directamente al clúster de CEP, ¿vale? El nodo de almacenamiento, ¿vale? Cinder, lo que hace es crear los bloques, crear los discos virtuales, y lo dice en el sistema de OpenStack, pero luego es Nova el que se conecta directamente al clúster de CEP, tiene un driver nativo, ¿vale? No es... Digamos que Cinder se encarga de hacer esa gestión, de crear el disco, pero luego Nova se conecta directamente al clúster de CEP. Una cabina ahora mismo es igual. CEP tiene clones en caliente, snapshot en caliente. Cuando tú le estás diciendo, oye, sí, la migración en caliente solo hacen los nodos de computación. Ahí no tiene nada que ver la cabina, porque el disco no se mueve. Lo que se mueve es el estado de memoria de la máquina, se mueve de un sitio a otro. Pero CEP, eso es un almacenamiento distribuido, te lo va a dar.
Lo que sí te da CEP es igual eso, oye, que si él detecta que tú estás pidiendo, oye, desplégame una máquina, o sea, OpenStack le está pidiendo, oye, desplégame una máquina de esta imagen que está guardada en CEP. Vale, lo que hace él es un clon en caliente, para ir más rápido. En vez de coger, si la imagen ocupa 1 giga, no te tienes que esperar a que se despliegue ese giga, digamos que lo hace más Disk on Drive o algo. Es como que va copiando directamente y ya lo hace mucho más rápido, ¿vale? Igual que hay cabinas que los snapshots lo hace en cuestión de segundos, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues sí. No, sí, con CED es que lo veo. Con CED podemos dar otra charla más que da mucho juego, ¿vale? A mí me gusta mucho, a lo mejor me he peleado más con el almacenamiento que con la red, ¿vale? Con la red es otra parte, pero también es bonito, ¿vale? Sí están sacando ahora, no sé hasta qué punto si está ya estable o no, pero sí están sacando un driver de POSIX, ¿vale? Para que los Nova lo puedan montar como un sistema de ficheros, ¿vale? Ahora mismo es un bloque, tú le puedes decir, oye, le monto un bloque y le presento como si fuera un disco más a un servidor Linux. Lo que quieren hacer es que todo el almacenamiento que está en CEP es montarlo como si fuera un NFS, ¿vale? Para los sistemas Linux. Eso, ya os digo que la gente de VMware lo está esperando como agua de mayo, ¿vale? Ciclos de lanzamiento. Cada 6 meses hay una nueva versión. Esto es un poco la locura que lleva esta gente, sobre todo porque anteriormente las actualizaciones eran infernales. O sea, infernales como decir, tíralo y hazlo de nuevo. Desde Juno, ¿vale?, que salió en 2014, sí se mejoró bastante el proceso de actualización y que yo sepa, ahora sí se puede actualizar sobre una versión instalada, ¿vale? Pero antes era un infierno, por cambios de esquema en la base de datos, que no funciona, o sea, te decían, mira, monta otra plataforma nueva y tus máquinas las montas ahí. Y dices, claro, sí, no tengo yo otra cosa que hacer, que tengo aquí. Yo tenía esos 70, 80 máquinas virtuales y yo decía, va a tirarlo abajo. ¿Te crees tú que tengo yo aquí otra infraestructura nueva para montar? No. Pero bueno, yo sé que sí que mucha gente, pues claro, el que tuviera un departamento eBay, creo que lo usa OpenStack a nivel eBay o PayPal, creo que era eBay. Y Walmart también, que pues, bueno, esa gente tiene mucho dinero y puede montarse infraestructuras más grandes, ¿vale? Pero sí, cada 6 meses hacen un OpenStack Summit, que le llaman, que es una charla, varios días se juntan y la última incluso fue en Barcelona, en noviembre, que fue para presentar Liberty o no, Newton, ¿vale? Se presentó en Barcelona y eso, cada 6 meses pues hacen uno en una ciudad del mundo y se juntan allí todos los locos de OpenStack y con todas las compañías. La entrada creo que vale 500 euros, o sea, no tampoco es que la regalen. O sea, pero son 3 días de charlas intensas y bueno, pues si quieres meterte en este mundo tienes que estar ahí. Mi recomendación es que si te funciona no lo toques. A no ser que, por ejemplo, yo me encontré en la versión que yo tenía en producción, Juno, el balanceador de carga no soportaba, podías tener HTTP y HTTPS, ¿vale? Pero en un mismo balanceador no podías tener los dos listeners, ¿vale?, funcionando. Eso en una versión posterior sí te lo permitía. Y ahí sí me planteé en actualizar, pero al final no lo actualicé y dije, mira, me da una pereza. Porque claro, te piensas, dices, pues pongo 2 ya, pero son 2 IPs diferentes al final. Y tú en DNS no vas a decirle, oye, ¿cómo le dices tú en DNS cuando vas por HTTP? Al final tienes que hacer redirecciones y demás. Pero bueno, que sí hay veces que las actualizaciones por necesidad, si es por necesidad, pues sí que te las tienes que plantear. Pero digo, esa es un proceso que ha mejorado bastante a la hora de actualizar, que actualizar de versión no es tan traumático como lo era hace unos años. Pues aprender OpenStack, ¿vale? Como siempre, lo primero, la página de la fundación, openstack.org, la documentación. Como ya os he dicho, la documentación está muy, muy bien, ¿vale? Tanto el manual de administrador, manual de instalación, manual de alta disponibilidad,
¿vale? Que te especifican cómo tienes que montar alta disponibilidad para los servicios de Keystone, servicios de red, servicios de almacenamiento, ¿vale? Te lo especifica muy bien y te lo explica cómo montar tanto las soluciones en un solo nodo, en varios y la alta disponibilidad, ¿vale? Ahí he puesto gestión de OpenStack, ¿vale? Esto es una solución que utilizaba yo, Scalar, ¿vale? Es un CMS, Cloud Management Services, ¿vale? Es una capa por encima, ¿vale? No solo funciona con OpenStack, funciona con Amazon, funciona con VMware, con Azure, con Rackscale. Es libre, ¿vale? Bueno, sí, es libre, pero tiene una solución luego de pago, de hosted, pero tú te puedes descargar está hecha en PHP, te lo puedes descargar el paquete e instalarlo en tu propio servidor, ¿vale? A mí me gusta bastante, sobre todo porque puedes gestionar casi todo lo de OpenStack y te permite automatizar tareas, ¿vale? Pues digamos que en los nodos se instalan agentes. Yo, como trabajaba sobre todo con servidores web, pues digamos, para tener un escalado horizontal de servidores web, en Jinx y demás, con Scalar tenía de que, oye, cuando supera la carga de cierto umbral de la suma de todos los nodos, pues él iba levantando nodos, ¿vale? Nodos en Jinx, los daba de alta dentro del balanceador y cuando iba bajando la carga, los va tirando para abajo, ¿vale? ¿Eso es igual que lo que hace Amazon? Sí, sí, Amazon también lo tiene el automatismo. Pero a mí me gustaba esta porque yo tenía, en Scalar tenía la parte de cloud que tenía en Amazon y la parte de cloud que tenía en OpenStack privado nuestro. Entonces, y al final era lo mismo, digamos, tenía el mismo frontal para todo, ¿vale? Y en Amazon te da más cosas, te da el tema del billing, del coste de las instancias y muchas más cosas, pero bueno, pero para OpenStack a mí me gustaba por esa parte, decir, oye, sobre todo si tienes un entorno donde necesitas crecer de forma automática, pues, oye, pues te permite automatizar eso, porque lleva su propio agente y puedes decirle cuando arranque la máquina, ejecuta X comandos, espera esto. Yo lo tenía un poco automatizado con Scalar y con Salt. Lo tenía para mí esta era muy cómoda. Yo empecé a desarrollar unos scripts en Python, ¿vale? Para hacer más o menos lo mismo, que es, pues, yo utilizaba Zabbix para monitorización y Salt para la gestión de la configuración. Entonces simplemente tenía unos scripts en Python que con un cron se conectaban a Zabbix, miraban la carga de las máquinas, si superaba cierto umbral, vale, conéctate a OpenStack, levanta una máquina de este tipo y cuando esté arrancada, vale, pues entonces hacía una comprobación yo de si estaba funcionando bien el engine y demás, vale, lo metes en el balanceador. Lo bueno de esto es que te lo hace él solo. ¿No puedes también implementarlo con templates de Git? Sí. Sí, con Git también puedes implementar cargas de gestión de las cargas, pero ya tienes que meter Celiometer, ¿vale? La telemetría que hemos visto antes, lo puedes, digamos que no te da mucha información, pero sí información pequeña de carga de la máquina. Entonces, con las plantillas de Git, tú puedes meter igual un autoescalado dentro, igual que el que te pueda dar Amazon y demás. Yo Git no lo tenía implementado dentro de la infraestructura de OpenStack. No lo tenía porque ya yo tenía dos nodos controller y los tenía mega saturados porque eran controller, eran del clúster de CEP, o sea, tenían un montón de cosas y ya no daban para más. La teta ya no daba para más. ¿Vale? Pero que ya os digo que a mí Scalar me gustaba porque es una solución sencilla y cómoda por tener un visor web, ¿vale? Donde puedes gestionar todo eso, parar máquinas, destruir, subir los umbrales, ¿vale? Pero ya te digo que Git te lo puede hacer como lo tiene Amazon con su autoescalado igualmente. Yo creo que hay otras soluciones, pero vamos, yo esta la vi la más sencilla y como era libre, pues para adelante. Y luego hay imágenes de sistema operativo, ¿vale? Para los que solo conozcáis VMware, ¿vale? Aquí tú no instalas un sistema operativo, ¿vale? Tú no tienes, pincho la ISO, arranco la máquina y instalas el sistema operativo. No. Aquí hay imágenes predefinidas. ¿Te las puedes hacer tú? ¿Cómo?
No. Lo que tú puedes hacer es crearte tu propia imagen y luego subirla. Pero él no tiene para cargar una ISO, ¿vale? No tiene el cliente como para decir, cárgame la ISO y arranca la BIOS y me arranca. Yo no lo he visto. A lo mejor hay gente que lo hace porque como le puedes hacer de todo, pero no es la función principal, ¿vale? La función principal es que tú te bajas la imagen de Ubuntu, de CentOS, de Red Hat, de Debian, de Windows. Hay imágenes predefinidas ya de Windows 2012 y de Windows 2008, te las puedes descargar. Pesan 25 gigas cada una, si quieres. Pero vamos, que hay una empresa que las da, ¿vale? Las da gratis. Y te las descargas y tú tienes una imagen ya predefinida, preparada para funcionar sobre OpenStack. Que tú quieres tener, oye, yo es que quiero tener un Debian con estos servicios ya definidos y demás. A veces lo es más fácil coger la genérica, modificas lo que quieres y te creas una imagen aparte, ¿vale? Si no, Debian te da script incluso para crear una propia imagen para OpenStack, ¿vale? Igual. CentOS también te los da, igual. Red Hat, SUSE, si alguien trabaja con SUSE Build, si lo conoce, pues igual, es una interfaz web que tiene un servicio SUSE para crear máquinas virtuales a demanda y que luego las puedas exportar tanto para OpenStack como para VMware y demás. Está muy chulo, la verdad que podrían utilizarlo otras empresas, pero solo sirve para SUSE. ¿Vale? Probar OpenStack. ¿Vale? La primera es TryStack, ¿vale? Es un sandbox de OpenStack muy sencillito, ¿vale? Te dan acceso a muy poquitas cosas, pero para probar el API, para probar un poco cómo funciona a nivel de usuario, ¿vale? No te dan acceso a la parte de administración, porque digamos que te dan acceso a un proyecto pequeñito con unos recursos muy definidos, pero sí que puedas ver un poco cómo funciona la interfaz y demás, cómo hacer pruebas con el API y demás. ¿Vale? El registro gratuito, no hay ningún problema. ¿Siguen pidiendo que tengas cuenta de Facebook para probarlo? Sí. Sí. Teoría puedes hacer que te registren por ahí, pero yo no lo he conseguido, nunca me lo aceptaron. Al final lo hice con Facebook y correcto, ¿vale? Pero sí que te piden tener una cuenta de Facebook y luego entras y sale tu Facebook y de Facebook no sé qué, un número ahí largo. Decía, bueno, pues nada. Pero bueno, que para probarlo no está mal, ¿vale? Para que lo veáis un poquito. OpenStack Public Cloud, ¿vale? DreamHost es un proveedor, ¿vale? HP también tiene su propia cloud pública con OpenStack y Rackspace, que es el más famoso, ¿vale? Aunque no, a lo mejor no es el más conocido por mucha gente, pero sí por ser uno de los creadores de OpenStack. Ahí está. No la he puesto, no sé si la he puesto delante. Vale, sí. Instalar OpenStack, ¿vale? DevStack, ¿vale? DevStack es la solución, ¿vale? El empaquetado que te dan la fundación para que tú puedas instalar OpenStack de una forma sencilla, ¿vale? Automatizada. Es un script que tú lo lanzas y él te hace todos los procesos y te instala en una misma máquina un todo en uno, ¿vale? Te monta todos los servicios sobre una máquina, ¿vale? Es lo que he instalado yo aquí en mi servidor, en mi portátil, para que veáis un poco cómo funciona. Lento, como podéis imaginar. Pero bueno, que está pensado sobre todo para los desarrolladores, ¿sabes? Para hacer cosas con API y que podáis probar, o que desarrolladores que hacen módulos para OpenStack pues puedan probarlo. Pero bueno, también os puede servir si queréis hacer alguna prueba, instalarlo también vosotros, ¿vale? Para hacer pruebas de máquinas virtuales. Distribuciones de OpenStack, pues de Red Hat, SUSE, Ubuntu, ¿vale? Que ya tienen, por así decirlo, preparadas. Ahí pongo esas tres, pues son las tres conocidas, pero OpenStack se puede instalar en casi cualquier distribución, ¿vale? Debian también tiene su documentación. Ya otras distribuciones como Arch, Slackware o otras, pues no lo conozco, pero al final los pasos son los mismos, ¿vale? Tú lees la documentación de Ubuntu para instalar OpenStack y dices, bueno, pues esto es instalar MAI, instalar Rabbit, crear esta base de datos, ¿vale? Pues exportarlo a otra distribución no es muy complejo. Vale. Distribuciones de Linux ya preparadas, ¿vale? Mirantis. Mirantis es pues una empresa, ¿vale?
que él ha cogido la base de OpenStack y ha creado por encima sus servicios para la automatización y el despliegue de OpenStack, ¿vale? Y te cobra por eso, ¿vale? Te cobra por los servicios, por el soporte. Digamos que tú te olvidas de pelearte con el manual de 200 folios de OpenStack y dices, bueno, pues yo quiero pagar, no sé, con Mirantis, no sé, serán $5.000 al mes, al año que digan, por nodo. Bueno, pues así lo pagas. Igual que Red Hat, igual que SUSE, igual que Ubuntu, también tiene su propia distribución de pago de OpenStack. Y Rackspace igual, ¿vale? Rackspace también te puedes descargar el Private Cloud, ¿vale? Que le llaman Rackspace Private Cloud, y lo instalas en local. Luego, si quieres soporte, pues ya te toca pasar por caja. ¿Vale? Y luego, pues, en Configuration Management Tools, pues igual, hay ya paquetes hechos, ¿vale? Chef, Puppet, Salt, Ansible. Para todos esos hay ya recetas para la automatización y el despliegue de OpenStack. Esto es igual, hay que leerlo con cuidado, ¿vale? Y prepararlo con bien porque las recetas de estas son grandes. No es instalar un MySQL o un Engine, ¿vale? Hay mucho que leer, mucho que preparar. Redes, almacenamiento, direcciones IP, contraseñas, ¿vale? Porque eso lanza y empieza a hacer cosas y como no lo tengas bien, pues explotará por algún sitio y te tocará empezar desde cero, ¿vale? Pero que sepáis que existe eso, por si no quieres ir a esto o a esto, pues siempre puedes utilizar estas recetas, yo os digo, de Puppet, de Chef o de Salt o de Ansible, las miras y luego pues la automatización de añadir nuevos nodos de computación o de nuevos nodos de red se haría con esa base. La comunidad de OpenStack, ¿vale? Pues igual, hay una comunidad bastante importante, ¿vale? Tanto en la traducción, en el desarrollo, en la documentación, ¿vale? En España hay comunidad también de OpenStack, sobre todo principalmente enfocada a la parte de traducción, aunque yo luego al final lo usas en inglés. Yo he tenido, en la primera versión de OpenStack que instalé, el sistema operativo Ubuntu, lo instalé, pues lo típico, lo instalas en español, por lo que sea, lo instalas en español, y tenía problemas porque la codificación, el Python explotaba por un sitio por el tema de cuando generaba un error o un mensaje el Python, metía un acento y el Python explotaba, o sea, directamente, hacía ¡pum! Y dice, vale, pues a partir de ahora lo instalaré todo en inglés y ya está. O sea, son costumbres que uno coge con el tiempo y al final lo instala todo en inglés, porque si no, luego los errores vas a buscar, te salta un error en español, lo vas a buscar en Google, dices 3 resultados, dices, ostras, lo buscas en inglés 300.000, vale, nada, hay que acostumbrarse al inglés como siempre. Listas de correo, ¿vale? Hay un Ask, ¿vale? No sé si habéis visto los portales estos de Ask Question y demás, pues bueno, OpenStack tiene el suyo propio también, bastante activo, ¿vale? De preguntas, de problemas, de soporte, ¿vale? Que responde mucha gente, la verdad que suele funcionar bastante bien. Y para la búsqueda de errores, a alguien más seguro que le habrá pasado, seguro. Porque allí ya os digo que es un proyecto que ya lleva varios años y ya mucha gente ya lo lleva utilizando. La distribución más usada, Ubuntu, le pese a mucha gente, a que le pese a mucha gente. Siempre la gente dice, es que Ubuntu no aporta mucho y luego se lleva todo el pastel. Entonces, bueno, esas son cosas que pasan, pero la mayor parte de instalaciones de OpenStack libre, la gente las hace sobre Ubuntu. Hay por ahí gráficos de esto. ¿Vale? Preguntas, pero bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, paso a otra. ¿Alguna cosa? Vale, si te parece bien, las preguntas las reformulas tú. No, sé que no, estaba viendo la hora, digo. No, Nova Network está ya, ¿cómo se dice? Deprecado. Desde hace ya bastantes versiones, ¿vale? Entonces siempre he utilizado Neutron. No utilizaba VLAN, ¿vale? Utilizaba la red privada que crea las máquinas, ¿vale?
pero no lo he utilizado con el soporte de VLAN, pero sí utilizaba Neutron por el tema de balanceadores, ¿vale? Porque Neutron te da balanceadores de carga y Nova Network, que es el Network Legacy que yo le llamo, está ya en desuso desde hace bastantes versiones. Porque Neutron, por ejemplo, yo lo utilizaba con túneles GRE, ¿vale? Y te dicen, es que los túneles GRE meten latencia porque es un encapsulado extra que le metes al paquete y dices, bueno, si vamos a hacer más papitas que el Papa, pues ya, si ya quitamos la virtualización, porque la virtualización va a meter latencia. ¿Sabes? Yo he trabajado con túneles GRE en redes de gigabit, de 1 gigabit solo, ¿vale? Y yo he tenido 70, 80 máquinas y mi problema no era la velocidad de la red. Mi problema era el disco duro, ¿vale? El acceso al disco duro y la velocidad del disco duro. Pero yo no he tenido problemas de velocidad de red. He tenido problemas, pues lo digo, por el almacenamiento, porque los discos no dan más de sí, el I/O del disco no da más de sí, y eso he tenido problemas. Pero por red yo no he tenido problemas de es que no va lento el MySQL, la D. No, eso yo digo que, hombre, con redes de 100 megabits, pues sí puedo entender que ya puede hacer, pero ahora mismo que tenemos 10 gigas ya está casi de estándar, o 40 o 20, y haciendo troncales, o sea que con 2 tarjetas de 10 gigas montar túneles, montar bonding de 20 gigas, vamos, que vas a tener problemas de latencia. Me parece que tu problema de latencia está por muy abajo, que es el acceso a disco, va a ser tu problema principal, no que el que encapsules un poquito más con un túnel GRE o con una VLAN. Porque los VLAN al final también mete más datos, al final mete una etiqueta. No es, pero sí que hay, lo lees anteriormente y sí que hay gente, no, es que Nova Network da mejor rendimiento. Bueno, pues nada, en tu casa, en un PC de casa, pues sí, porque tienes lo que tienes. Pero ahora mismo los servidores que hay ahora mismo, de hace 3, 4 años atrás, no vas a tener. Y ya digo, yo con redes de gigabit no he tenido problemas. Mi problema no era la red, precisamente, por utilizar túneles GRE. Claro, si la red a nivel para mí estaba infrautilizada. Porque yo en los nodos de almacenamiento tenía bonding de 4 tarjetas de red, ¿vale? 4 gigas, y no llegaban los 4 picos de 4 gigas no he tenido nunca. Por eso, por lo que lo digo, porque utilizaba discos SAS. El problema que tenía era el I/O de los discos, no porque la red se quedara pequeña, era que me faltaban nodos de almacenamiento para poder distribuir más la carga con CEP. Cuanto más nodos tengas, más distribuyes la carga. Cuanto más discos tengas, más la carga se distribuye más y tienes mejor acceso, más velocidad de acceso. Para mí el almacenamiento es la parte más crítica. A día de hoy, hombre, la gente que tenga una infraestructura muy, muy grande, el tema de la red también es, hay que planificarlo. Pero una mediana o gran empresa, la red a día de hoy, una red de 10 gigas, no le va a suponer un problema el encapsulado GRE o utilizar VLAN. ¿Vale? Ese no va a ser su cuello de botella. Ya lo digo, su cuello de botella va a ser el acceso a discos. Si no pones discos buenos, si usas cabina, no tengas buen acceso. Porque yo igual he trabajado con cabinas de fibra cuando la fibra estaba en 2 gigas, que no son ni 10 gigas, ya que yo iba como un tiro. O sea, no perdamos un poco el norte con el tema de que es la red. Bueno, hay que tenerlo bien, tener buenos switches, tener buenas tarjetas de red, pero no tienes que irte a una infraestructura de red a lo mejor de eso, de meter redes que te vas a... No, meter redes de 40 gigas. 40 gigas, pero para amortizar yo en una mediana empresa, una gran empresa, amortizar 40 gigas bit es duro, ¿eh? O sea, ya tienes que meter muchas máquinas. Yo os digo, yo tenía cerca de entre 70 y 80 máquinas virtuales y funcionábamos de red gigabit. Los nodos de computación tenían 2 tarjetas de red en bonding y el giga no lo llegábamos a utilizar en máquinas, no se llegaba a utilizar. Y el disco todo no estaba en esa máquina, estaba afuera. De CEP en CEP tenía 2 tipos de almacenamiento. Almacenamiento SATA,
¿vale? Un pool de almacenamiento SATA y un pool de almacenamiento SAS. En SAS tenía 2 nodos, uno con 4 discos y otro con 3. Y en SATA sí tenía 4 nodos, que dos eran los de controller, uno que era solo para eso y otro que era uno de los de red, que lo tenía también con un disco, con disco SATA. Y lo que es la gestión, digamos que como ahí esa parte es automática, ya digo, CEP se encarga de distribuir la información él solo, entonces yo no he tenido carga de decir los switches, queja por parte de los switches, oye, la boca estoy quedándome muerto. No he tenido picos de red. Y incluso cuando empiezo a mover información porque quito un disco del clúster de CEP y entonces tiene que distribuir la información, no, el problema, si tenía red de giga, a lo mejor he tenido picos de 400, 500 megabits por segundo. Y no he tenido más velocidad, ¿por qué? Porque los discos no dan más de sí. Y ese es el problema principal en muchos sitios. Es que si tu almacenamiento va rápido, puedes tener una máquina pequeña que va como un tiro. O sea, si tienes almacenamiento todo SSD y puedes montar una máquina con 1 giga y 2 cores virtuales y que vaya como un tiro al lado de otra que tenga un almacenamiento peor y por mucha memoria que le des o por muchos cores virtuales, pues no. Sobre todo si es base de datos. Si es PHP, o sea, un Nginx o un Apache, como casi todo va a memoria, pues sí, a lo mejor no tiene SIO, es todo memoria y CPU. Pero cuando te metes sobre todo en servicios de base de datos, si metes muchas máquinas de base de datos, te van a penalizar. Si no tienes un IO bueno, te van a penalizar y ahí sí puedes tener problemas de que el rendimiento caiga de una forma bastante brutal. Y a nivel de la arquitectura de OpenStack en sí misma, ¿te has enfrentado a algún cuello de botella? ¿Puede ser en rendimiento o en cuanto a nivel de operaciones? Estoy pensando, por ejemplo, en Rabbit, ¿vale? Que al final todos los microservicios, o sea, todos los servicios o todos los módulos hacen mucho uso de Rabbit. Sí. ¿Te has sido algún punto de dolor, por ejemplo, no sé si Rabbit o cualquier otro elemento de la arquitectura? Sí. Mantenerlo, operarlo, etcétera. He tenido problemas de cuellos de botella en servicios por sobresaturar mucho los nodos de controller, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tenía en el controller, tenía 2 nodos y tenía un multimaster de Percona, ¿vale? Y tenía el Rabbit en clúster en los 2 nodos. ¿Qué pasa? Los nodos de controller también hacían CEP, con lo cual el IO iba muy cargado. Rabbit es muy rápido, ¿vale? Y OpenStack lo que hace es cuando tú pides una máquina, ¿vale? Arráncame una máquina desde el Horizon, ¿vale? Eso llega a una petición, lo graba en base de datos, pero por Rabbit manda al Nova y dice, oye, tienes que arrancar una máquina, ¿vale? Nova recibe por Rabbit esa petición, porque Nova los servicios no están mirando la base de datos continuamente, sería una locura. Para eso se utilizan las colas. Recibe la petición y va a su servidor de base de datos a mirar la petición. ¿Qué pasa? El clúster todavía no había macheado diciendo, oye, no tengo accesible el dato porque todavía no lo he metido en base de datos. Y yo tenía problemas de decir, no va a decir, oye, me han mandado esto y esto no existe en la base de datos. Claro que digo, joder. O sea, he tenido problemas. Sí, yo he tenido problemas, por el hardware que tenía disponible, ¿vale? En la empresa donde estaba, porque estábamos reutilizando máquinas que ya tenían 3 años, ¿vale? Eran servidores Dell que estaban infrautilizados como servidores web o como servidores de base de datos, ¿vale? Del R210, 220 y 410, ¿vale? Pues eran máquinas, pues un engine con 8 gigas de memoria físico con un Core Xeon, dices, bueno, pues teníamos 16 máquinas de esas, pues claro, estaban infrautilizadas, no, lo siguiente. Igual de base de datos, igual. Entonces pues dijimos, bueno, pues, vamos a para quitar coste del uso que teníamos de Amazon, pues vamos a montar una infraestructura aquí con 3 o 4 mil euros sin tener que irte a una SAN, con CEP y demás, pues muchos proyectos pequeños que teníamos por Amazon, que tenían un coste alto todos los meses, los encajamos aquí y bien. Pero el problema es que cuando empezamos a meter mucha carga en la máquina, en la infraestructura mi mayor principal problema era ese. Era que yo pedía una petición, o redimensioname esta máquina, cámbiale del tipo de distancia, súbela a una más grande. Vale,
Nova recibe la petición por la cola, va a leerlo en la base de datos y dice, me han mandado esta petición, pero esta petición no existe, con lo cual la descarto. Y el problema es que cogía y se quedaba en error, ¿vale? Eso, la instancia se queda estado, error. Y tener que entrar a la base de datos y modificarlo. Has dicho que uno de los problemas es que el controlador se sobrecargaba. Entonces, cuando tu controlador se sobrecarga, la solución es crear otra isla OpenStack o puedes meter varios controladores. No, puedes meter todos los controladores que quieras. Lo mejor, cuando tu infraestructura crece, es que tú vayas separando servicios, ¿vale? Pues yo tenía, en el nodo controlador tenía MySQL, Rabbit, CEP. ¿Vale? Ahí lo ideal hubiera sido sacar CEP de ahí directamente. Quitándole CEP a esa máquina, a los nodos de control y pasar los discos de SATA a otras máquinas, si hubiera tenido disponible, eso hubiera sido lo mejor, porque yo digo que CEP consume, cuando tienes pocos, pues digamos, como yo quiero tener un número de réplicas importante para tener redundancia en los datos, pues claro, eso al final penaliza mucho el lío de los discos. Entonces, los nodos de controller, si puedes, principalmente que sean para los servicios que sean de controller, ¿vale? Perdón. Ahí en Nova, Neutron, ¿vale? Glance y demás hay partes que se instalan en los controllers y partes que se instalan en Nova Computer, o hay otros que se instalan en la parte de controller. Entonces, principalmente que los controllers estén solo para los servicios de controller, ¿vale? Incluso a veces el dashboard incluso lo sacas fuera, ¿vale? Porque el dashboard también pesa, es una aplicación hecha en Django y es lentita, ¿vale? Sí, hay gente que lo hace, ¿vale? Sobre todo los controllers, porque no ejecutan nada, ¿vale? Tú puedes tener un controller virtualizado, es una forma de tener redundancia, ¿vale? Al final es tener una base de datos, una copia de tu base de datos, una copia de tus colas en otro servidor. ¿Eso te facilita luego la actualización de OpenStack? Porque claro, yo entiendo que el cómputo puede mantener quizá en versiones anteriores, ¿sería compatible o no? No. Cuando empiezas la actualización normalmente tienes que ir tirando adelante porque cuando se actualizan los esquemas de base de datos normalmente. Entonces, si te permite que pueda estar funcionando, ¿vale? Porque aunque tú pares un controller, ¿vale? La máquina virtual sigue funcionando, ¿vale? Tú puedes tirar abajo todos los controles, ¿vale? Lo que tienes está funcionando. Tienen red, tienen acceso a discos, puedes conectarte a las máquinas. Eso sí, puede funcionar, no puedes hacer nada sobre eso, o sea, no puedes tocar nada, pero lo tienes funcionando. Pero las actualizaciones, una vez que empiezas, sí que no puedes tirar marcha atrás, ¿vale? Bueno, marcha atrás sí, coges y haces un backup de la base de datos y luego lo restauras encima y ya está. Eso sí lo puedes hacer. Pero que no, lo normal no es que tú tengas una versión en los computers, otra versión en los controles, no, es que una vez que empiezas es que tires para adelante. Anteriormente no se podía hacer eso, por eso te decían, no, tienes que crearte otra infraestructura nueva, migrar tus máquinas a esa infraestructura nueva y la otra tirarla a la basura. Entonces, por eso digo que no es... Ahora sí te permite mantener ese tiempo de dualidad, pero no que lo mantengas perenne ahí, porque a lo mejor lo puedes tener, pero habrá cosas que no te funcionen. La recomendación, una vez que te metes en las actualizaciones, que hagas un buen plan de actualización y tires para adelante. Porque ahí quedarte a caballo entre una y otra no es bueno. Es como en un clúster de VMware, si tienes unos en 5 y otros en 5.5, pues podrán funcionar, pero te dirá VMware, oye, tira los dos para adelante y deja los dos en 5.5. ¿Vale? Con el Neutron, si eliges la opción flat, se supone que las máquinas van directas a la red, ¿no? O sea, ya no tienes toda esta historia de los túneles ni La flat. Yo sé que hay formas de, por ejemplo, por defecto, las máquinas virtuales no tienen las IPs públicas, ¿vale? Se hace un NATing, como Amazon y demás, pero sí hay formas de que tú la máquina tenga la IP pública o una IP de tu LAN directamente, ¿vale? Eso es, de ahí la gestión de la red la tiene que llevar el propio nodo de computación,
¿vale? Porque, digamos, donde se ejecuta la máquina tiene que tener acceso directamente o a Internet o a la propia, o a tu propia LAN. Se puede hacer. No es lo normal, ¿vale? No es el funcionamiento normal. Lo que ellos te dicen es que funciones con las IP flotantes y que las IP flotantes las máquinas no las tengan directamente, como Amazon. Yo no he tenido ningún problema por trabajar así, ¿vale? No he tenido de que, oye, es que porque estar con NATI no funciona. No he tenido ningún problema, porque los balanceadores al final son HAProxy, ¿vale? Lo que montan son HAProxy. Que si, oye, es que el HAProxy que monta no tiene esta configuración que yo necesito. Entras al fichero de configuración, modificas la plantilla y a correr. O sea, eso no tiene... Porque no me hace el X forwarding de la IP real y no puedo saber, no me llega el engines o la IP real. Vas al HAProxy, lo modificas y no tienes ningún problema. Digo, para mí, como seguridad, es mejor que no tengan IP pública. Te ahorras el problema y normalmente yo un servidor de base de datos, ¿para qué quiero que tenga IP pública? Es que no tiene sentido. O sea, teniendo VPNs o teniendo una máquina de salto, yo tengo una máquina de salto y ahí salto a la base de datos. Pero por eso, que por defecto no tengan acceso a la red pública, para mí como concepto de seguridad es mucho mejor. Luego ya tienes tus grupos de seguridad para definir los accesos, qué accesos tengan por SSH o por los puertos, ¿vale? Y ahí es como la gente que haya trabajado con Amazon, el concepto es el mismo, ¿vale? El grupo de seguridad es lo mismo que tienes en Amazon. ¿Vale? Al final son reglas DIP tables lo que lanza por debajo. O sea que el que pueda tener acceso directamente la máquina a la red, para mí no es una necesidad. Y yo creo que así hay proveedores de cloud que tienen OpenStack que sí te dan que la máquina tiene la IP pública. Pero para mí no es... Yo prefiero que haya una capa por encima, que yo le diga tiene una IP flotante y tengo el firewall con el security group y me despreocupo de estar montando un firewall, de estar manteniendo las reglas. Hay mi grupo de seguridad que tiene mis reglas definidas y eso ahí no lo toca a nadie. Entonces, para mí eso es lo más cómodo. Yo creo recordar, ya hace ya tiempo que no lo toco, pero recordar que uno de los usos de la red platera cuando no definías cuando estás utilizando un dron como un gateway, la red externa, ¿no? Pues esa red externa sí que la defines como tipo flat, por lo que no tiene que hacer ningún tipo de tunneling ni de nada. Sí, normalmente las redes normales son redes shared o public, ¿vale? Las IP flotantes las define como redes públicas y las otras son redes privadas. Entonces, pues, ya digo, las flat no las he trabajado. Yo trabajaba con TunnelEgre, que al final es una forma de encapsular, como puede ser igual que con VLAN, tienes otra, pero al final es eso, trabajas en una red privada, las máquinas, que luego necesitas que una tenga acceso a Internet, pues una IP flotante y ya funciona. No tienes que configurarla en la máquina, cuando quieras se la quitas, cuando quieras se la pones y ya está. ¿La gestión de la copia de seguridad lo hace el propio CEP o hay que instalar algún tipo de válvula? ¿Del CEP? No, de los discos. En general, reglas de copia de seguridad, sistemas de gestión, se tiene... Ahí, la parte de... Yo seguía un poco la política o la forma de trabajar un poco de los DevOps. Yo hago copia de seguridad de base de datos y de ficheros. De máquinas virtuales no hago copia. Porque yo tengo un SALT donde tengo la configuración de las máquinas. O SALT, o Puppet, o Ansible. Necesito crear una máquina. Eso es lo que yo tengo que tener definido una automatización de cómo configurar mi máquina. Si luego quiero restaurar la base de datos o una copia de mis PHPs o mi Perl o lo que sea, ¿vale? Pues yo lo tengo copiado en ahí sí utilizo Bácula, ¿vale? Para hacer copia, pero copia completa como pueda ser Beam Backup o ese tipo de soluciones, con OpenStack no tienen sentido. Es que no... Se puede hacer, ¿vale? Creo que hay formas de hacerlo, pero es que no es operativo. Una máquina que tú tengas 100 gigas, hacer una copia de 100 gigas es una barbaridad. O sea, a día de hoy lo normal es, yo tengo mi gestión o mi configuración en mi repositorio de configuración y luego tengo los datos de mi MySQL o de mi Percona o de mi Postgres copiados y ahí tengo mi agente, mi retención semanal, diaria, como quieran, pero no una copia completa de la máquina. Eso no... luego hay que hacer copia de OpenStack, sí, hay de los ficheros de configuración, de la base de datos, ¿vale? Y demás. Pero ahí ya si lo tienes distribuido y lo tienes en alta disponibilidad,
pues no, es lo mejor para no tener problemas. Pero lo que es, por así decirlo, hacer una copia completa como Bin Backup de VMware, yo no conozco una solución que la haga. Que se conecte a CEP y diga, hazme una copia del bloque completo, ¿vale? Porque tú en CEP, en un principio, no sabes dónde están los datos. Tú dices, defines un pool de recursos que incluso no defines un poco el tamaño, tú no defines el tamaño del pool de recursos. Tú dices, yo defino un pool y este pool lo asigno si lo puedo asignar a este cierto tipo de discos, ¿vale? Eso sí lo puedes hacer. Pero tú no le dices, este pool tiene 10 gigas, tiene 20. No. Luego tú creas discos o creas bloques de ese tamaño, el que tú quieres. Y sí puedes ver esos discos, por así decirlo, esos bloques sí los puedes ver, pero tú no sabes dónde están. ¿Vale? Tú no sabes si en los trozos que está dividido, en qué servidores están. Entonces, no hay una solución principalmente de backup de eso. Y de CEP yo creo que tampoco hay una solución completa. Porque lo que te dicen es a réplicas. El propio sistema tiene su propio servicio de réplicas, de 2, 3, 4, 5 réplicas de cada objeto, dependiendo del tamaño. Entonces, no tiene la necesidad de tener un agente de backup directamente, porque tu información no está en un solo disco. Por defecto va a estar en varios. No presentas. Lo que presentas o sea, Nova, ¿vale? Que es el servicio de computación. Hay una parte en el fichero de configuración que le dices, tú le instalas el cliente de CEP, se instala en la máquina de Nova y le dices, oye, el clúster de CEP es este, ¿vale? Hay unos nodos que son de administración. Dices, pues los nodos de administración son estos son a los que tú tienes que preguntarle la información, ¿vale? Cinder, cuando crea un bloque de un disco, le dice, oye, créame, como tiene un driver nativo, dice, oye, ¿tienes esta imagen? Vale, pues hazme, a partir de esta imagen, que la de Ubuntu normalmente no llega a 300 megas, créame un disco, un bloque de 8 gigas, ¿vale? Eso tiene un identificador, ¿vale? Dentro de CEP. Y ese identificador se guarda en la base de datos de OpenStack. Entonces, Nova lo que va a leer es decir, esto es un disco de RBD, de CEP, y este es el identificador. Y él va al clúster y dice, oye, dámelo. Y como tiene un driver nativo, no es CSCSI, no es un alum, es un driver, una comunicación que tiene el propio CEP, ¿vale? Y al final coge y se engancha ese disco por red, ¿vale? Es por red, claro, sí, es por red. Igual que si lo montas con LVM, ¿vale? LVM por encima, Cinder monta ISCSI. Y entonces lo que le da al Nova es una conexión de ISCSI. Le dice, vale, he creado este disco en LVM, en mi máquina, en mi nodo local de storage, pero para presentarlo al resto de servidores, claro, tengo que darlo por red. Entonces se utiliza la tecnología de ISCSI, ¿vale? Espero que os haya gustado. No sé. Yo la verdad es que hace tiempo que no lo he tocado por cuestiones laborales, pero me picó el gusanillo tanto de OpenStack como de CEP. Os animo a que lo probéis en casa o en el trabajo, aquellos que pueda, oye, que tengáis una máquina o 2 máquinas por ahí arrumbadas que no sirvan para nada y dice, bueno, pues vamos a darle un poco de vida, que os peleéis con él, que al que le gusta cacharrear, y yo creo que los que estamos aquí, si nos gusta es por eso, porque nos gusta cacharrear. Yo creo que se puede aprender mucho. Da muchos quebraderos de cabeza, lo reconozco, pero la verdad que luego da gusto verlo cómo funciona, meterte en las entrañas, cómo funciona el flujo de información entre todos los servicios. Y la verdad que es importante. Ya os digo, a lo mejor aquí en España no se ve mucho, pero digo, si alguien tiene planteamiento de emigrar, que sepáis que por Europa sí se mira bastante, ¿vale? Y hay proveedores muy importantes que sí utilizan esta tecnología y están muy demandados, ¿vale? Los ingenieros de OpenStack tienen mucha demanda, incluso en trabajo en remoto, ¿vale? Para que lo sepáis al que quiera, que es interesante, y como no hay mucha gente, es como todo. No hay mucha gente y hay demanda,
hay trabajo. Bueno, pues nada, nos vemos fuera.